Así es, no sé. Buenos días, Liz. Buenos días a todos. Aquí estoy pendiente para que tú me des la indicación. Gracias. Yo, a la hora que me digan. Adelante. Muy buenos días. Para dar inicio a esta conferencia, suplicamos a todos los presentes apagar sus micrófonos y cámaras. Gracias por su colaboración. Les recordamos que en el chat estaremos colocando la liga para que se registren, así como también la pondremos en la pantalla al finalizar la sesión. Les pedimos escribir su nombre completo y correo correcto en el formulario, ya que así se enviarán sus constancias. Las dudas las pueden ir escribiendo en el chat para que al final nuestro ponente pueda contestarlas. Muchísimas gracias. La Universidad del Valle de México les da la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada De la Pasión a la Acción mediante una OSC, que será impartida por el licenciado José Luis Morales Rivera. Antes de cederle el uso de la palabra al licenciado Morales, me permito presentar a la doctora Aimee Gutiérrez Antúnez, directora institucional de la red de incubadoras de nuestra universidad, quien nos compartirá un mensaje. Doctora, adelante. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Licenciado José Luis, gracias por darnos esta ponencia y me voy a permitir leer brevemente una semblanza que me compartieron. El licenciado José Luis Morales, profesional con gran experiencia en la asesoría de colectivos y asociaciones civiles, con facilidad para sumarse e integrar equipos de trabajo para la realización de proyectos sociales. De formación licenciada en Mercadotecnia por el Centro Universitario Grupo Sol, título obtenido desde el año 2000. Su experiencia profesional: se desempeñó como subdirector de Empleo y Capacitación en el Instituto Mexicano de la Juventud de febrero 2018 a abril 2019. Coordinó un equipo de trabajo para la ejecución del programa Casas del Emprendedor. Participó en la implementación del programa de jóvenes Ecosol. Supervisó la ejecución del programa Centro Poder Joven. Formó parte de un equipo de trabajo como jefe del Departamento de Fomento a las Organizaciones Juveniles en el Instituto Mexicano de la Juventud de octubre de 2012 a febrero de 2018. Asesoró y acompañó grupos colectivos integrados por jóvenes en materia de constitución legal como asociaciones civiles. Impartió conferencias a lo largo de la República Mexicana en materia de constitución legal. Propuso e implementó la creación de un disco compacto de música denominado El Vigilante, mismo que difundía los derechos humanos de los jóvenes, de las y los jóvenes, apoyando por los grupos de rock. Generó el concepto del Museo de la Juventud, expuesto en la Conferencia Mundial de la Juventud en 2010, mismo que exaltaba los valores de diversos famosos que servirían para motivar a las y a los jóvenes. Fue coproductor de la guía Planificar y Crear una Asociación Civil, documento que servía para acompañar su proceso de constitución legal como OSC, y contribuyó al diseño de una guía para la sustentabilidad de proyectos sociales y la procuración de fondos, material impreso dirigido a la OSC y colectivos. En la actualidad se desempeña como asesor a colectivos y asociaciones civiles, mismos a los que ha brindado acompañamiento a su protocolización o modificación estatutaria hasta la obtención de su cédula CLUNY y o donataria autorizada. Pues muchísimas gracias, licenciado José Luis. Yo les deseo un excelente viernes y adelante. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Universidad del Valle de México, Norico, Lisbeth, Linda, por la invitación. Y para mí es un verdadero gusto compartirles pues un poquito de la experiencia que su servidor tiene en esta materia. Para esta sesión pues es 1 hora y pues voy a hacer todo lo posible para que sea de mucha utilidad, muy provechosa para ustedes. Le he denominado caja de herramientas para constituir una asociación civil, construcción de una ciudadanía con pasión y espíritu colectivo, pero tiene mucho que ver con la pasión. Y esa pasión, pues evidentemente llevada a la acción mediante una organización de la sociedad civil que coloquialmente se le conoce como OSC, pero en términos generales es una asociación civil. Aquí voy a comenzar hablando sobre algunas cosas que son generalidades que es importante que ustedes conozcan, y sobre todo porque muchos de ustedes seguramente tomarán decisiones más adelante que les permitan acercarse a ese objetivo que ustedes pretenden. Una asociación civil es una institución que se crea con la premisa y se dice que es una asociación civil sin fines de lucro, justo se crea con la premisa de generar acciones que beneficien a cierta población, a cierto grupo de personas. Pero aquí hay una cosa bien importante.
Para crear una asociación civil necesitamos generar un origen. Necesitamos primero identificar el por qué la queremos constituir. Y aquí me permití poner algunas cosas que ustedes ya están viendo en pantalla. Primero, hay que identificar de forma precisa la razón que me motiva para emprender socialmente. Y emprender socialmente no quiere decir que yo luego inmediatamente pase a constituir una asociación, y ahorita más adelante les voy a explicar por qué y les voy a hablar de las implicaciones. Pero lo primero es, ustedes seguramente habrán escuchado hablar de grupos que se les llama grupos colectivos. El grupo colectivo es un cierto número de personas que se reúnen para un fin determinado o para una serie de acciones. Los grupos colectivos, si bien efectivamente carecen de figura legal, pero tienen mucha fuerza para lo que pueden, o para el alcance que pueden llegar a tener. Esto hace una clara diferencia entre una asociación de la sociedad civil y un grupo colectivo. Nada más aquí voy a puntualizar. Es legítimo cualquiera de las dos visiones. El grupo colectivo va a hacer las cosas que ellos quieren, en el momento que ellos quieren, bajo las características que ellos hayan decidido. Eso es una parte valiosísima y no quiero decir que no sea buena. Al contrario, un grupo colectivo puede trabajar toda la vida así con esa figura y no pasa absolutamente nada. O sea, al contrario, suman a los ejercicios que puedan favorecer al desarrollo de una cierta comunidad. Pero, a diferencia de una asociación civil, ¿cuál es la diferencia? Que la asociación civil ya tiene una estructura y sobre todo tiene algo que se le conoce como protocolización. ¿Qué quiere decir esto? Es como si tuvieran un acta de nacimiento, vamos a decirlo así. Este documento, que se llama acta constitutiva, les da personalidad jurídica. Ahí viene la gran diferencia, que mientras el grupo colectivo tiene cierto alcance, pero es limitado, la asociación civil tiene presencia a nivel nacional y puede gestionar cualquier tipo de apoyo, cualquier tipo de proyecto ante los 3 niveles de gobierno y ante otra institución. El ejemplo que yo siempre doy es que no es lo mismo que un grupo de personas vaya a una empresa o a una institución a pedir apoyos para un proyecto y a que vaya la asociación y lo pida. ¿Por qué? Porque va a tener un acta constitutiva que le va a dar personalidad jurídica. Aquí vamos a hablar de que siempre cuando hablamos de apoyos estamos hablando de recursos que no necesariamente son económicos. Sí pueden ser económicos, pero también son humanos y son incluso hasta materiales. Entonces, si yo me pongo del lado del empresario que me entrevisto con ese grupo colectivo, pues no me da cierta seguridad el que yo pueda apoyarlos porque no hay un documento legal que lo respalde. Pero si viene una asociación civil que ya tiene un documento registrado, que tiene una estructura y que yo sé que tienen un domicilio perfectamente identificado, entonces me crea confianza, que es una parte importante. Pero aquí vamos a regresar un poquito. Primero vamos a analizar el por qué, la razón que me motiva para emprender socialmente. Y muchas personas constituyen una asociación civil, no necesariamente porque tengan la vocación o porque identificaron una problemática, sino porque lo han visto de otras personas que ya vienen realizando acciones y que pues de alguna manera piensan, obviamente esto sin tener la asesoría necesaria, piensan que pues también es algo que a ellos les puede servir. Y sí les puede servir. Por aquí mi recomendación es siempre busquen a una persona para que les pueda dar un acompañamiento, para que les pueda dar una visión sobre los alcances que tiene una asociación civil. Digamos que vamos a despejar eso y vamos a quedarnos solamente con aquello que sí efectivamente nos motiva. Supongamos que somos un grupo de jóvenes, un grupo de personas
que detectó una necesidad. Todos tenemos y todos hemos visto muchas problemáticas alrededor de nuestra comunidad, de nuestra colonia. Problemas de desempleo, problemas de violencia, problemas de violencia de género, problemas de violencia en el noviazgo, alguna cuestión que tenga que ver con, por ejemplo, drogas, todo ese tipo de cosas que de alguna manera contaminan o de alguna manera coexisten en la comunidad y sabemos que ahí está, o sea, sabemos que existen. Cuando nosotros nos juntamos con un grupo de personas, pues evidentemente nos juntamos con aquellas personas que tienen la misma intención que nosotros, que tienen el mismo objetivo, que es contribuir en la solución de ese problema que nos está afectando. Sí, ya sé. Ajá. Déjame le contacto y le digo que qué onda, que nos confirme, por favor. Bueno, ¿verdad? Listo, adelante, maestro. Ok. Después, la segunda, el problema en el que quiero contribuir a la solución, ¿sí? Bueno, ya hablamos de que vamos a buscar al grupo de personas que tengan la misma idea de servir. Esa es una parte importante. Ajá. Aquí hay dos perspectivas muy importantes y que sí deben de quedar claras en un principio. Una cosa es generar proyectos que nos permitan obtener riqueza, que son las empresas, y otra cosa muy diferente son aquellos proyectos que nos permitan contribuir en la solución de un problema que hemos detectado en nuestro entorno. Ajá. Sabemos que, por ejemplo, ahorita con esta coyuntura que se ha presentado con lo de la pandemia, sabemos que la educación es un tema importantísimo para atender. Y resulta que nos reunimos un grupo de amigos o amigas para dar respuesta a esa solución. Ese es el objetivo. Eso es lo primero que deben de analizar, el problema que queremos específicamente. Y con esto quiero también poner un ejemplo que siempre muestro. Cuando uno constituye una asociación civil, tiene que tener claro la idea de qué problema, el cómo después lo vamos a analizar, pero primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vamos a atender? Después de eso, ya después empezamos a definir el cómo lo vamos a hacer. Y después, también es importante que se pregunten cuándo quiero hacerlo. A veces hay gente que se suma, y eso es bien importante definirlo, a este tipo de proyectos, pero no necesariamente tiene ese espíritu emprendedor que lo orilla a dar su 100%. A veces lo tiene limitado el tiempo. Entonces sí es importante que cuando nos reunamos en ese grupito de trabajo, definamos, a ver, ok, ¿qué queremos hacer? ¿Qué problema queremos contribuir en su solución? Después, ¿cuándo queremos hacerlo? ¿O de qué tiempo disponemos para hacerlo? Porque también ahí empiezan las diferencias. Después, ¿qué horario puedo darle? Eso es importantísimo porque de pronto se empiezan a generar los proyectos y resulta que Luis no puede llegar porque pues, tenía ya una actividad personal que hacer y pues eso de alguna forma desalienta la construcción del equipo de trabajo. Después, ¿con quiénes cuento para hacerlo? Aquí esa parte es un pequeño énfasis en esta, porque ustedes no tienen una idea de cuántos grupos colectivos que quieren ser asociaciones civiles y hacen el trámite para hacerlos, regresan al origen precisamente porque no tomaron en cuenta este punto. ¿Con quiénes cuento para hacerlo? Supongamos que somos 5 personas y de esas 5 personas yo incluí a mi novia, vamos a poner un ejemplo, pero la incluí por ese lazo afectivo que hay entre ella y yo, ¿sí? Y también pues porque ella también emocionada con lo que yo le estaba platicando quería participar. Ok, vamos a poner ese supuesto. Después resulta que empezamos todo el proceso de armar los proyectos, pero también armar la organización y a mediano plazo resulta que me dice, ¿sabes qué? Que siempre no, porque ya me salió otro compromiso, ya tengo que hacer otras cosas, tengo que estudiar, no sé, la actividad que ustedes quieran.
Entonces, eso hace que el grupo retroceda, porque obviamente lo que va a suceder es que vamos a tener que volver a llamar a otra persona para que cubra su lugar. O peor aún, la mantenemos. Ok. Pero resulta que nuestras actividades son muy operativas, que tenemos que meterle las manos a todo lo que hacemos. Y tenemos una actividad de fin de semana. Pero a veces resulta que yo incluía a mi hermana, pues es mi hermana, ¿no? O sea, eso se vale, no digo que no esté mal, ¿no? Sino más bien a lo que voy es que todas las personas que integran este equipo de trabajo tienen que tener claro que una cosa es lo que vamos a hacer al interior de la asociación o del grupo colectivo y otra cosa es mi relación que yo tenga con ellos. Porque resulta que a veces en la experiencia se ha dado que de pronto hay trabajos que alguien no quiere hacer simplemente porque no quiere, porque piensa que eso no es para él o para ella y decide no hacerlo. Entonces, eso entorpece la ejecución del proyecto para el grupo y muchas veces genera conflicto, porque también no va a faltar quien me diga, oye, Luis, ¿sabes qué? Pues es que todos estamos jalando parejos, menos tu hermana o menos tu novia, que pues no están echándole ganas, ¿no? Obviamente ahí va a entrar una cuestión ahí hasta de índoles personales, entonces justo es lo que tienen que dejar de lado. Entonces, recapitulando, ya analizamos la razón que nos motivó a querer emprender. Después, el problema que queremos darle solución o contribuir en su solución. ¿Cuándo quiero hacerlo? Ya eso ya lo definimos. ¿Qué horario puedo darle? Perfecto, ya también lo definimos. Y después con las personas con las que cuento. No digo que no sea bueno incluir a los hermanos o gente relacionada afectivamente, no. Al contrario, eso es muy bueno. Pero aquí el punto es que les debe de quedar claro que una cosa es lo que estemos haciendo como proyectos dentro de el colectivo o la asociación y otra cosa es la relación que yo tenga afectiva con esas personas. Vamos a seguir. Después, ¿ya estamos preparados? Bueno, ya una vez ya identificamos la causa, perfecto, ya la tenemos clara. Y con identificar causa, quiere decir que ya también dentro del grupo analizamos si todos tenemos la misma dirección. Eso es importantísimo porque a veces dentro del mismo proceso no falta quien diga, oye, ¿sabes qué? Es que, ¿sabes qué? Yo no quería necesariamente este tipo de proyectos, a mí me hace más sentido el medio ambiente, quiero hacer algo en ese sentido. Oye, no, a mí me late más la atención a los grupos discapacitados. Entonces, aquí de lo que se trata es que tengan un solo destino, que no sea como un cubo donde puedan meter muchas cosas y las dejamos pues eso después lo vamos haciendo, ¿no? Sino todos tienen que tener la misma dirección y eso se los comento porque, y eso voy a ser claro en este aspecto, hay grupos que se constituyen pero no han identificado una problemática específica. Y de pronto para ellos es muy fácil decir, oye, pues es que queremos ser un grupo multidisciplinario que atienda esto y esto. El ejemplo que yo siempre les doy es que cuando constituimos una empresa que se dedica a vender pinturas, vamos a vender brochas, vamos a vender pinturas de base agua, pinturas de base aceite, vamos a vender solventes, lijas y todo lo que tenga que ver con el mundo de la pintura. Cuando constituimos una asociación civil, también es como darle su acta de nacimiento y decir, nos vamos a dedicar a esto. Pero no quiere decir que porque nos dediquemos, por decir, a la promoción de los derechos humanos, no quiere decir que no podamos elaborar una serie de proyectos en ese mismo sentido. No, al contrario, de ahí nacen los proyectos. Aquí lo interesante es empezar a despejar todas aquellas cosas que en el grupo no nos hagan sentido para que cuando tomemos la decisión de irnos a parar con el notario, seamos muy claros y sobre todo tengan todos la idea precisa de qué es lo que vamos a hacer. Después, viene la parte de el nombre o la denominación. Para eso es muy importante, jóvenes, muy, muy importante porque el nombre antes no se ponía mucha atención en ello y se ponían nombres así, pero
rimbombantes, ¿no? Así muy institucionales. Coordinación de jóvenes que desarrollan proyectos en favor de bla, 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 bla. Y estratégicamente, y se los digo como mercadólogo, el nombre tiene que hacer mucho sentido con la razón de ser de la asociación y con las personas con las que estamos trabajando, o con la población que vamos a atender. Perdón, maestro, ¿pueden apagar sus micrófonos, por favor? ¿Tú querías enviarlo? Adelante, Ajá. maestro. Sí. Les decía yo, la denominación es sumamente importante, hasta para cuestiones estratégicas y mercadológicas. Les decía yo, podemos ponerle el nombre que nosotros querramos. Sí, eso no es obstáculo. Mi recomendación, a mí si me preguntan, Luis, oye, queremos que nos asesores, oye, mi primer recomendación es, escojan un nombre corto que permita identificar la población con la que trabajamos y cómo lo hacemos. Esa es una fórmula infalible. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, toda la vida van a estar ustedes relacionándose con personas. Y va a ser muy complicado que a todas ellas les estén explicando a qué se dedica la asociación. Si le ponen Fundación por el Desarrollo de los bla, 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 o sea, muy institucionalizado, yo les recomiendo que no. Hay un ejemplo que siempre pongo. Fundación Pro Niños de la Calle. Con ese ejemplo queda perfectamente claro a qué se está dedicando, con qué población trabaja. Y entonces ya no necesito explicar más. Entonces, para fines prácticos y hasta de posicionamiento, un nombre corto que identifique la población y el qué hacemos o cómo lo hacemos. Y ya, esa es una formulita que yo nada más les hago esa recomendación. Después, elegir el número adecuado de asociados. A ver, aquí hay una diferencia. Cuando estamos hablando de una empresa, aquí se llama socios o accionistas. Pero como estamos hablando de asociaciones civiles, estamos hablando de asociados. Ese es el nombre que le corresponde a las personas que forman parte de ese grupo. Y el número que yo recomiendo para constituir una asociación es de 5. Esa es mi recomendación, aunque para la ley, a partir de 2 personas ya se pueden constituir como asociación civil. Ajá. Entonces, ¿por qué 5? Porque de ahí se va a desprender el presidente o representante legal, el tesorero, el secretario, el vocal 1 y el vocal 2. Y como se dieron cuenta, eso forma una quinteta, o sea, es un número non. ¿Por qué es importante que sea un número non? Porque después de constituida la asociación, efectivamente va a haber un representante legal que se va a dedicar a atender lo del día a día de la asociación, pero también se va a generar otra figura que se llama asamblea de asociados. La asamblea de asociados se reúne una vez al año, salvo que tenga que convocarse de manera extraordinaria, pero se reúne una vez al año y ella es el órgano máximo de una asociación. Es la que decide las cuestiones fundamentales de la misma. Fundamentales como la revisión de estados financieros, la revisión y resultado de proyectos, la evaluación con las personas con las que tengamos algún tipo de vinculación, ya sea personas físicas o morales, la entrada o salida de alguno de los asociados o la resolución de conflictos. Esa es una parte bien importante. Entonces, para mí es importante que sean 5 personas las que constituyan la asociación para que cuando haya una votación nunca queden en empate, ¿sale? Esa es una premisa. Entonces ya vamos un poquito ya más adelantados, digamos, en el imaginario de la construcción de esta organización. Ya después de eso, como ya tenemos clara una idea de qué vamos a hacer, qué problemática vamos a atender, vamos a desarrollar algo que se llama objeto social. El objeto social no es otra cosa sino la razón de ser de la propia asociación. Es una parte importante que se va a desprender de eso que nosotros identificamos en un principio como nuestro objetivo, o sea, qué problemática encontramos y a partir de esa problemática se desarrolla el objeto social.
Después, ser claros en la inversión. Y aquí hablo de la inversión como la inversión de tiempo que le vamos a brindar a este proceso, como la inversión de recursos económicos. Si bien para constituir una asociación civil no necesito un capital de inicio, un capital económico, a diferencia de una empresa, pero sí voy a darle tiempo. Y evidentemente, en lo personal, yo siempre trato de que mi tiempo sea lo mejor aprovechado posible. Y he visto muchos casos en donde justo esa inversión de tiempo no queda clara. ¿Por qué? Porque cuando están en el proceso de constitución, pues alguno, no falta quien se le pide una serie de documentos que ahorita los vamos a ver y que de pronto se tarden en enviarlos o que los envíen en el formato no establecido. Entonces, pues evidentemente eso dificulta. Entonces, ya tenemos el objeto social, ya lo platicamos, ya lo trabajamos. Aquí es importante definir cuáles son las actividades que van a formar parte de ese objeto social, ser claros en la inversión y después de todo, pues ya todos tenemos clara la misión, tener clara la misión, ¿no? Pues después, aquí hay algo que yo siempre le llamo una caja de herramientas. Esta caja de herramientas nos sirve para todo en la vida. Desde aquellos que quieren ir a solicitar un crédito a un banco, pues evidentemente les van a pedir ciertos documentos, ¿no? Aquí sucede lo mismo. Aquí todos van a tener que, y sobre todo aquí va a haber alguien que va a tener que asumir el liderazgo y ser el encargado de recabar toda la información. ¿Qué necesito yo para constituir una asociación civil? ¿Qué documentos me pide el notario? Primero, obviamente, pues el acta de nacimiento. Eso es importante. Todos los documentos que se soliciten siempre son entregados en PDF legible. Nunca se entregan documentos en original. Entonces, seguimos. El acta de nacimiento de todos los integrantes, la cédula CURP, pero aquí estamos hablando de la cédula. Pasa, y eso hago énfasis en esto porque luego se les pide la cédula y mandan el puro número. Y eso de mandarte un correo o mandarte un WhatsApp diciéndote, oye Laura, fíjate que no era tu número, era la cédula, pues es desgastante. Entonces tiene que quedar claro desde un principio el compromiso de todos los integrantes. El Registro Federal de Contribuyentes como persona física. Aquí voy a hacer un alto muy especial porque aquí en esta parte hay muchos mitos sobre el Registro Federal de Contribuyentes. Muchas personas no se animan a constituir una asociación porque piensan que Hacienda los va a estar buscando, que van a adquirir nuevos compromisos fiscales. No. La parte importante de esto es que el Registro Federal de Contribuyentes es un requisito. Entonces yo voy a tener que entregar, al igual que en la cédula CURP, la cédula, mi documento completito donde venga como persona física, mi régimen. Pero no me obliga en ningún momento a que yo cambie o que me tenga que adherir a otro régimen. Siempre vamos a conservar nuestro carácter de persona física. ¿Quién es la persona que va a tributar por parte de la asociación? Eso es para despejar de sus miedos y sus dudas, porque a veces ese es el paso que no quieren dar, porque justo no hay alguien que les diga, oye, ¿sabes qué? No te pasa nada, no te preocupes. Si constituyes una asociación, no adquieres nuevos compromisos fiscales, no, ni tienes que hacer declaraciones de nada, no. Aquí, ¿quién va a tributar? Va a tributar la persona moral, o sea, la asociación ya constituida. Eso es una parte importante. Pero ¿cómo va a tributar? ¿Cómo se le hace eso? Bueno, pues va a tributar a través de su representante legal. Ahí viene una de las funciones del representante legal. Él es el que va a ser la cara ante el mundo de lo que hacemos nosotros como asociación civil. Evidentemente, cada 2 años puede haber una rotación de ese representante legal, pues para que todo el mundo tenga ese grado de responsabilidad. Pero aquí es importante volver a recalcar, una persona física es la que va a formar la asociación y no adquiere responsabilidades algunas, no. O sea, obviamente sí hay corresponsabilidad
de acompañar al representante legal, por supuesto, pero eso es en la ejecución de los proyectos y en el día a día. Pero que le exijan el gobierno o la Secretaría de Hacienda una declaración o algo particular, no. Aquí va a hacer su declaración la persona moral, que es la asociación civil. El comprobante de domicilio, también documento importantísimo. Y esto, ¿por qué? Porque a veces no tenemos la precaución de actualizar nuestros documentos. Entonces, cuando nos piden nuestro comprobante de domicilio, todos vamos a entregar el que podamos conseguir. Muchos vivimos en casa de nuestros papás, entonces obviamente es el de la casa de nuestros papás. No, una asociación civil no necesita tener unos establecimientos, no necesita tener unas oficinas. Podemos constituirla desde nuestra casa, no pasa absolutamente nada. Vamos a ir creciendo con el tiempo, sí, ese es el objetivo. Vamos a buscar tener nuestro propio espacio, sí, ese es el objetivo, pero de momento se constituye desde nuestro lugar en donde estemos, en nuestro lugar de residencia. Pero aquí pasa una cosa muy importante, que el comprobante de domicilio, Hacienda, para darnos el Registro Federal de Contribuyentes, nos va a pedir que presentemos el comprobante de domicilio de alguno de los asociados, quien ustedes me digan, de alguno de los asociados, pero tiene que venir a su nombre. Estamos hablando de agua, luz, teléfono, predial, ese tipo de documentos legales pero que alguno venga a nuestro nombre. Normalmente siempre es el teléfono, que es más fácil hacer la modificación y que ya después al mes que viene sale nuestro recibo. ¿Esto por qué es, jóvenes? ¿Por qué es? Aquí es bien importante esta reflexión. Porque para la autoridad, la asociación tiene dos domicilios, que uno es el legal y otro es el domicilio, el físico. Normalmente se busca que coincidan, pero, por ejemplo, cuando tú constituyes tu acta constitutiva, en el acta no va a venir un domicilio específico, o sea, solamente va a decir, la asociación se constituye en la Ciudad de México, el día tal, con la fecha tal. No va a venir colonia, no va a venir delegación, no va a venir, bueno, ahora son alcaldías, en los diferentes estados son municipios, pero no va a venir tan específico, sino va a venir en Tlaxcala, o en Huamantla, Tlaxcala, nada más. Eso es lo único que va a venir. Donde sí viene específico, en el domicilio fiscal. Cuando nosotros le entreguemos la documentación a Hacienda, bueno, al SAT, ahí sí él va a tomar el domicilio que le hayamos presentado con el comprobante que viene a nombre de uno de los asociados. Entonces se los pongo en la mesa para que lo analicen. No, tampoco implica nada en cuanto a que le genera obligaciones a la persona que dio el comprobante, pero sí va a quedar asentado que la asociación tiene su domicilio ahí. ¿Por qué? Porque eso es estratégico, porque evidentemente alguna notificación se las van a hacer por correo, pero también se las van a hacer por correo postal. Entonces, para que sepan en dónde tiene su domicilio la asociación, su domicilio físico. Después, la credencial para votar también es otro tema. Pareciera mentira, pero a veces no tenemos la precaución de actualizar nuestra credencial de elector. Entonces, estamos en el momento de la Constitución. Resulta que yo viví en el Estado de México, hoy vivo en la Ciudad de México, pero no he cambiado mi domicilio. Es importante que se lo mencionen al notario, porque el notario tendrá que tomar nota de eso y, en medida de lo posible, mejor lleguen con sus documentos perfectamente ya actualizados para que no tengan esa situación, porque a veces resulta que quien no tiene su credencial para votar actualizada con su domicilio es el representante legal. Entonces no podemos caminar porque el representante legal pues no tiene su documento actualizado. Los demás sí es importante y sí se requiere, pero sí es importante que de momento, si no tengo actualizado mi credencial para votar, le haga yo mención al notario, porque él, en el documento que ustedes vienen abajo, los documentos generales, viene a qué me dedico,
a que, sobre todo, esto a qué me dedico es importante porque ustedes saben que una asociación civil no puede perseguir fines de proselitismo político electoral ni a favor ni en contra de ningún partido político y tampoco puede perseguir fines de propaganda religiosa. Entonces, esto para que también les quede claro, ¿vale? Entonces, esa es una parte importante. Y la credencial del elector, pues evidentemente, todo, insisto, es en PDF. Bueno, ya tenemos las herramientas, ya alguien se encargó de recabar los documentos, ya ahora sí ya sabemos que todo el mundo ya cumplió con esa parte. Ahora se los vamos a mandar al notario. Pero, ¿cómo se usan esas herramientas? Ajá. Primero se tiene que determinar el problema a resolver o con el que vamos a contribuir en su solución. Ejemplo. Maestro, perdón la interrupción. Ajá, sí. Nos hacen la observación de que si puede ocultar la barrita que está abajo para que se pueda visualizar el último punto de todas las diapositivas. Claro que sí. Ok, muchísimas gracias. Perfecto, claro que sí. Bueno, ok. ¿Cómo se usan esas herramientas? Primero, ya determinamos el problema que vamos a resolver. Supongamos, yo aquí en mi colonia, pues he detectado que como es una zona de mucho movimiento, una zona céntrica, hay muchas personas que aparentemente están en situación de calle. Y ya me junté con mis amigos y vamos a tratar de contribuir en la solución de esa necesidad. ¿Sale? Ya, perfecto. Después, definir la población a atender, que es lo que yo les comentaba. La población puede ser, por ejemplo, jóvenes que se drogan. Aquí hay una cosa bien importante y eso es una tarea que quiero dejarles. Si después en otro momento me dan la oportunidad, lo hablaremos con mucho gusto, pero es un temazo, ¿eh? Hay una metodología que se llama marco lógico, que se la recomiendo muchísimo. Es una metodología que llegó desde Alemania ya hace algunos tiempos y es con la que entre marco lógico y muchas veces Canvas es con la que se diseñan los proyectos. Pero en marco lógico hay una analogía que me gusta mucho que se llama árbol de problemas. Y voy a tratar de ser muy rápido porque ya se fue media hora de la sesión y todavía me falta mucho, pero voy a tratar de ser muy rápido. Imagínense un árbol, imagínense un problema. A mí, si me preguntan, Luis, ¿cuál es el problema que rodea tu comunidad? Jóvenes en situación de vulnerabilidad a causa de las drogas. Ok, perfecto, ya está. Lo pongo en el centro. Jóvenes en situación de vulnerabilidad por causa de las drogas. Perfecto. Un árbol tiene raíces, tiene un tallo, y ahí en el medio del tallo vamos a poner el problema, tiene raíces, y esas raíces van a ser la causa del problema. Para mí, si me preguntan cuál sería la causa de ese problema, a lo mejor podría yo decir que una causa que provoca que los jóvenes estén en esa situación, a lo mejor es una familia disfuncional, violencia intrafamiliar, familias a lo mejor que carecen de figuras, o sea, le falta la figura paterna, le falta la figura materna, por lo tanto la mamá tiene que ir a trabajar y los deja mucho tiempo solos, violencia en la familia, y muchos otros aspectos que pueden dar causa o que son la raíz de ese problema. Después, si levantamos la mirada, vemos nuestro árbol frondoso y vemos que arriba tiene un follaje, ramas. Esos son los efectos. Ahora, mi reflexión en ese sentido es qué efectos puede provocar si no hay alguien que atienda ese problema. Bueno, uno de los efectos es que este joven pues vaya a dar a la cárcel. Segundo efecto es que al tener una relación con otra persona, pueda haber violencia en el noviazgo. A lo mejor puede haber, violencia física, problemas con la justicia. O sea, eso es el árbol de problemas. Y eso es como nosotros identificamos las posibles líneas de acción. Entonces se genera otro árbol que se llama árbol de objetivos, que es la misma versión que tenemos, que ya dibujamos, pero que en negativo, ahora la trasladamos a positivo. Entonces, el árbol de objetivos es la solución que yo puedo establecer para contribuir en esa problemática.
¿Sí me explico? Entonces, esa es la parte importante de definir cómo lo hacemos. Ajá. ¿Qué capacidades tenemos nosotros para hacer eso que nosotros queremos hacer? Y con qué capital humano necesito contar. Definir el objeto social, que ya les había comentado, y la razón de ser, que ya una vez que analizamos todo eso ya nos va quedando más clarito sobre qué queremos hacer, cómo queremos contribuir en la sociedad. Insisto, una asociación civil, y es una tesis que defiendo, una asociación civil, a diferencia de una empresa, sí, efectivamente, esta no persigue fines de lucro, pero no quiere decir que sus integrantes vivan de la pobreza, no, sino hay una integración de las personas en el diseño de los proyectos. No así en la Constitución. A mí nadie me va a pagar por constituir una asociación, ni ser el representante legal. Aquí voy a obtener ese apoyo, pero integrándome al diseño y la ejecución de los proyectos y al monitoreo de los propios. Entonces, una asociación civil efectivamente no es sin fines de lucro, pero tampoco es con fines de pérdida. No toda la vida vamos a estarle poniendo en nuestra bolsa, porque eso también cansa, eso también agota. Entonces, aquí es importante ya empezar a identificar cómo lo vamos a hacer. Después, aquí hay una cláusula que tiene que estar integrada en la asociación, dos cláusulas más bien, que es la cláusula de patrimonio y la cláusula de liquidación. Son cláusulas que ya están predeterminadas y en una es lo que busca la autoridad es que quede identificado que el patrimonio de la asociación solamente va a ser para el desarrollo del objeto social, no va a beneficiar a nadie en específico. Eso es lo que quiere la justicia, la ley. Eso es lo que quiere identificar. Entonces, si nosotros queremos obtener la CLUNY, obtenemos la donataria autorizada, tienen que adherirse a esta cláusula, porque siempre será importante, a diferencia de una empresa que todo lo que obtenga como patrimonio, pues forma parte de sus activos. Entonces, ahí viene la relación con la cláusula de liquidación. La cláusula de liquidación nos habla de que cuando se liquida la asociación, todos aquellos apoyos y estímulos públicos que haya recibido van a pasar a manos de una o varias asociaciones civiles, siempre y cuando sean donatarias autorizadas. ¿Por qué? Porque estoy en proceso de liquidación. Eso lo he visto, la verdad nunca lo he visto, pero lo que quiere la autoridad es garantizar que el recurso público que se reciba, vamos a decir que por algún proyecto quedó bajo la custodia de la asociación una cámara fotográfica, una laptop, bueno, ¿sí me explico? Artículos de esos. Cuando yo liquide la asociación, no voy a decir, ¿sabes qué? Pues como ya nos vamos, entonces yo me llevo la cámara, tú te llevas la laptop, tú te llevas el escritorio y así nos repartimos cada quien. No. Aquí lo que quiere garantizar la autoridad es que cuando se liquide la asociación, vamos a repartir eso, pero a otra asociación civil que nos va a dar en consecuencia un recibo deducible de impuestos. Entonces, con eso vamos a hacer match en nuestra contabilidad. Pero sí es importante que las cláusulas y sobre todo las redacciones sean perfectamente cuidadas. ¿Para qué sirve el objeto social? Define el tipo de sociedad que se constituye. Aquí estamos hablando de que dentro de la propia redacción, pues viene clarísimo que es una asociación civil sin fines de lucro. Y eso es importante que alguien que los acompañe en este proceso lo identifique, porque a veces los notarios lo que hacen es toman machotes de otras actas constitutivas y solamente le cambian algunas cositas y te dicen, ya está. Pero resulta que se les fue alguna cosa que incite o cuando menos sugiera que están haciendo especulación económica. Entonces, eso evidentemente está impedida la asociación civil a hacer cuestiones que especulen comercialmente con alguno de los proyectos. No, es que quede claro que que tiene que venir perfectamente identificado que se trata de una asociación civil sin fines de lucro y que sus integrantes no persiguen fines de proselitismo político, electoral, económico o religioso, o preponderantemente económico, perdón.
Después, expresa las actividades a las que se dedicará. Aquí hay ahorita se los voy a mencionar de una forma más clara, pero como actividades, por ejemplo, asistencia o desarrollo de los pueblos, de los pueblos o comunidades indígenas, actividades asistenciales, de desarrollo, de ciencia y tecnología, de educativos, de investigación, o sea, son una serie de actividades que también ya están identificadas que permiten que una asociación tenga esa identidad. Después, los estatutos, pues los estatutos son el todo, desde el nombre hasta el objeto social, hasta el cómo nos gobernamos, eso en general son los estatutos y ya están incluidos, eso no se preocupen porque el notario se encarga de incluirlos en su proyecto de acta. Después, está integrada con personas físicas, pues eso ya se los había comentado, nadie pierde su calidad de persona física, nadie cambia de régimen. Después, promueve diversas actividades para el bien común, pues evidentemente al identificar una causa, nosotros podemos diseñar una serie de proyectos que beneficien en ese mismo sentido. Y aquí hay una legislación que es importante y que están adheridas. La primera, la ley de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, que es una ley que evidentemente es una ley marco que da origen a esto, y la ley del impuesto sobre la renta, que es la que me permite asentarla fiscalmente, pero sobre todo que cuando nosotros decidamos transitar a ser donataria autorizada, podamos caminar a ese proceso, pero ya con la conciencia de que nuestro documento está armonizado. Más solo el objeto social es integra la denominación de la asociación civil que ya se les había comentado. Perdón la interrupción, ¿nos ayudan a apagar sus micrófonos, por favor? Gracias. Adelante, maestro. Gracias. Cita la vigencia de la asociación. Aquí la vigencia, pues normalmente yo cuando menos recomiendo que la pongan indefinida para que si en algún momento tienen que regresar con el notario, pues no sea por la vigencia de la asociación, que muchos de ellos te la ponen por 40, 50, 60 años, ya si la pones por indefinida ya, por la eternidad va a quedar así tu asociación, entonces no pasa nada. Después, posibilidad de incorporar y crear voluntariado. Esa es una parte bien importante y me gustaría que en algún momento tuviéramos esa oportunidad de platicar. El voluntariado es una parte importante para la asociación, es un recurso humano, sí, pero no es el recurso que va a hacer lo que nadie quiere hacer. Para esto hay una gestión, para eso hay una administración, para esto hay una profesionalización. Y no hay mejor forma de desacreditar lo que hacemos desde adentro que poniendo a un voluntario a hacer lo que nadie quiere hacer. Que, oye, toma esta caja y llévala para allá, y otro ya le dijo, no, ¿para qué la trajiste aquí? Regrésale para allá, y pues el voluntario obviamente después de cierto tiempo se desencanta. Aquí la idea es que el voluntariado sea profesionalizado y sepa perfectamente a qué va, con quién se va a coordinar, en qué horario va a estar y durante cuánto tiempo va a contribuir. Y para eso se requiere toda una gestión. Después, una facultad a la OSC para realizar convenios, pues evidentemente es una parte importante de las gestiones de una asociación civil. Puedes hacer convenios con instituciones como la Universidad del Valle de México y otras instituciones académicas, puedes hacer convenios para obtener voluntariado, pero también para generar proyectos, para generar investigación, pero también puedes hacer convenio con instituciones del gobierno, ya sea en los tres niveles, federal, estatal o municipal, con empresas también. Entonces, eso es una facultad que adquiere la asociación civil, permite llegarse de comodato. El comodato es un tema porque el comodato es es la posibilidad que tiene una figura como la asociación civil de acercarse a la autoridad, solicitarle un espacio físico para que pueda realizar su trabajo. Obviamente habrá que revisar cuáles son esas normatividades que tengo que cuidar para llegar a ese punto, porque si bien efectivamente la autoridad, como aquí en la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de la Ciudad de México,
tú puedes hacer un documento donde le solicitas, pero ellos son los que te ponen las reglas del juego. Muchas veces en algunos estados te dicen sí, pero tienes que ser donatario autorizado. Sí, pero tienes que ser donatario autorizado y me tienes que traer un documento de tal institución con la que hayas colaborado. Está bien, cada uno pone sus reglas. El punto es que eso, una asociación civil, y eso es a lo que quiero llegar, te puede permitir llegar a ese punto, a obtener un comodato. Y es un contrato, es un convenio que se establece con la autoridad, puede ser por, no sé, puede ser 20, 40, 60, hasta 99 años. Obviamente con la inteligencia de que es un préstamo que te están haciendo, pero pues ahí obviamente puedes hacer modificaciones, ya el propio convenio lo establece. Pero esa es una facultad. Y ayuda a generar alianzas, y en este caso, por ejemplo, también seguramente escucharán hablar de las famosas redes, las redes de colaboración. Está bien participar en redes, no todas las redes son buenas, porque a veces unas son demasiado estériles, pero aquí la decisión la toma el grupo y aquí las alianzas las van generando con la propia vinculación que vayan realizando, tanto con las instituciones, con la academia, y dentro de los convenios también pueden establecer convenios con organismos internacionales, con GIZ, con International Youth Foundation, con la ONU, con muchísimas organismos internacionales. Y esas alianzas van en ese mismo sentido. Las actividades, recuerdan que les había yo comentado sobre el objeto social. Estas actividades son las que están permitidas para las organizaciones de la sociedad civil. Son todas aquellas que tienen que ver con lo asistencial, por ejemplo, aquello de la asistencia a, por ejemplo, personas discapacitadas o en situación de calle o adultos mayores, esos son asistenciales. Educativas, aquí solamente quiero hacer énfasis y me voy a apurar porque el tiempo me está comiendo, pero educativas. Aquí en educativas no quiere decir que todo lo que hagamos dentro de la asociación sea educativo. Aquí hay un término que se llama habilidades para la vida o educación no formal. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Cuando hablemos de educativo es porque tenemos que solicitarle a la Secretaría de Educación Pública la validez oficial de la propuesta de los estudios que queremos nosotros proponer. Y evidentemente la Secretaría valida y le da la aprobación con un número de validez oficial a ese tipo de estudios. Hay, por ejemplo, escuelas como el Anglo, que tienen un plan de estudios que está validado por la Secretaría de Educación. Ellos hacen educación. Cuando no sea de esa manera, el TEC de Monterrey, por supuesto, y algunas otras instituciones educativas, pero cuando no sea el caso, estamos hablando de educación no formal o habilidades para la vida, entonces no es educación. Ahí más bien yo lo podría en desarrollo social. Entonces, nada más para que quede clarito esa parte de educativas. Investigación, ciencia y tecnología, independientemente de la actividad que se dediquen jóvenes, yo siempre les recomendaré que incluyan la parte de investigación. No hay mejor forma de participar en el diseño de política pública frente a gobierno que haciendo investigación, que teniendo datos que me ayuden a fortalecer ese tipo de iniciativas. Entonces es importante que todas las organizaciones de la sociedad civil, eso es una recomendación, no es obligatorio, pero sí recomiendo que incluyan una parte de investigación. Culturales, pues evidentemente todos sabemos a qué nos referimos con culturales. Becantes, pues tienen mucha relación con las educativas formales, aquellas que tienen una validez oficial. Ecológicas, bueno, también todo el mundo sabemos a qué nos referimos con la ecología. Hay algunas cosas que justo la ecología también salta a la reproducción de especies en peligro de extinción. Aquí nomás lo importante es que si nos vamos a dedicar a eso, tenemos que identificar y acreditar ante la instancia oficial correspondiente qué especie queremos proteger y cómo lo vamos a hacer. Pero eso es a lo que se refiere.
De desarrollo social, yo siempre recomiendo que aquellas organizaciones que se quieran dedicar a cuestiones asistenciales, o sea, que sí llevarles abrigo a las personas que están en la sierra y todo eso es bueno, pero que incluyan una actividad de desarrollo. No hay mejor forma de dotar a las personas de personalidad que atendiendo una problemática específica que presenten, pero también dándole los elementos de desarrollo que les permitan su propia subsistencia. Entonces, esa es una parte que yo siempre recomiendo. Apoyo económico, pues evidentemente también será importante, pero habremos de ser cautelosos nada más en ese tema. Obras y servicios públicos, algunas asociaciones también contribuyen en los municipios a hacerlo y se dedican a ello. Obviamente aquí viene esa función que pueden ustedes realizar. Museos y bibliotecas privadas. Ustedes habrán escuchado del museo de Grupo Carso o el Museo de Memoria y Tolerancia. Bueno, pues son museos que son privados, pero se generan bajo esta premisa. Y para efectuar para efectos de que cumple el objeto social enunciativo y no limitativamente, se le incluyen otras actividades sumadas a lo que ustedes elijan como actividades preponderantes. Y esto quiere decir que van a poder realizar convenios, van a poder tener voluntariado, van a poder tener actos de dominio, o sea, ese tipo de actividades que se suman a lo que ya establecieron ustedes como actividades preponderantes. Y lo único que va a hacer es sumar a lo que ustedes ya vienen haciendo. Supongamos que ya pasamos en el tiempo, ya fuimos con el notario, ya le entregamos los documentos, ya le dijimos a qué nos vamos a dedicar, ya le dijimos cuántos somos, ya quitamos a los que no estaban muy convencidos, sumamos a los que sí están plenamente convencidos, el notario ya nos entregó nuestro proyecto de acta, ¿ok? Ya tenemos nuestro registro federal de contribuyentes de la asociación, pues aquí viene justamente esos puntos. Ya cuando nosotros tramitamos, a veces se hace desde la propia notaría o a veces el notario le recomienda al representante legal que vaya a la oficina del SAT, pero lo único que va a hacer es entregar los documentos necesarios para que puedan acreditarse como asociación civil. Y eso lo hace el representante legal. ¿Lo puede acompañar alguien? Sí, sí lo puede acompañar, pero quien firma con su firma electrónica avanzada va a ser el representante legal. Después, la CLUNI. La CLUNI es una cédula que te da la posibilidad tanto de participar en política pública como participar en diferentes acciones. Recuerden que para una asociación civil no todo es dinero. O sea, el dinero es importante, pero el recurso económico es importante, pero también el recurso en capacitación o los apoyos en especie. Entonces, con esta cédula vas a tener posibilidades de participar en diversas convocatorias, participar en debates que incidan en la política pública, y eso es algo buenísimo. Pero también es importante que les diga yo que con esta cédula ustedes quedan adheridos a un registro nacional de organizaciones de la sociedad civil que pueden consultar a través de la página de corresponsabilidad.gov.mx. Ambos trámites son gratuitos, no tienen que pagar ni un solo peso, pero que sí son importantes, o sea, no son obligatorios, pero sí son necesarios, y que con estos documentos voy a quedar adherido a una plataforma en donde me va a poder observar cualquier persona y va a saber quién integra la asociación, a qué me dedico, dónde me constituí, con qué notario y cuál es mi objeto social. Entonces, es importante sobre todo por algo que se le conoce como transparencia. Prácticamente ya estoy terminando y estoy terminando en tiempo, pero sí me gustaría sumar algo que es importante para ustedes. Una asociación civil es un grupo de personas, como ya le hablamos, que tienen la idea de transformar o contribuir en la solución de una cierta problemática. Y eso es sumamente apasionante. Pero ¿cómo podemos hacer para que también podamos vivir de ello? Sí se puede. Sí se puede y se puede vivir dignamente. Ya les dije, no me van a pagar porque yo sea representante legal, no hay ninguna que haga eso, ninguna convocatoria o nadie,
Pero aquí lo importante de esto es que observen para mí, los espectros que hay para procuración de fondos. No dependan jamás. Sería un error muy grave, y no es porque sea malo, sino porque tiene que ser un brazo más de apoyo, pero no dependan de los proyectos que malamente le llaman a fondo perdido. Eso es un error gravísimo, gravísimo. No dependan de los proyectos necesariamente de las convocatorias de gobierno, que sí participen, sí, bajen las convocatorias, y si pueden bajen los apoyos, pero que no sea su única razón, vaya, que no se concentren ahí. Recuerden que para procurar fondos hay varios niveles. El primero de ellos tiene que ver con los fondos que obtenga yo del gobierno. Sí, está bien, perfecto, pero van a ser fondos etiquetados, fondos que me van a decir cómo, cuándo y dónde voy a ejecutarlos, sobre todo de qué manera tengo que comprobar hasta el último quinto que yo reciba de ellos. Pero también hay fondos que yo puedo obtener de agencias de cooperación o grupos de esas características, organismos internacionales. Entonces, también péguenle por ahí, es una parte importante. Los fondos que pueden obtener de las empresas o desde la parte de la responsabilidad social de las empresas, que también hay muchas convocatorias en ese sentido. Entonces, también péguele por ahí. Pero hay una cosa que a mí me fascina mucho y es la autogeneración de recursos, que es cuando yo pongo a disposición de la gente algún curso, alguna capacitación en específico, pero por algo yo manifiesto en la propia propuesta que por adquirir esos conocimientos van a tener que generar una cuota de recuperación. Ese es válido porque es una forma en la que la asociación puede allegarse de recursos y pagar lo necesario para seguir operando. También otra forma de autoprocuración de fondos es, por ejemplo, organizar rifas, fiestas, kermeses, conciertos, el boteo. A mí me queda claro que la Cruz Roja, ese es el ejemplo más claro, que cada año sale con su botecito, piden cooperación. Son estrategias que tiene que tener la propia asociación y que en algún momento se sentarán para analizar cuáles van a ser esas estrategias, pero no hay mejor forma de que crean en tu causa, que todos estén enamorados de ella y que todos sepan a qué se dedican. Que no haya una persona a la que le pregunten ¿a qué te dedicas? Y que le digan, oh no, yo no sé, yo nada más me dedico a llevar las cosas a los eventos, o yo nada más me dedico a mandar oficios. No hay mejor forma de desencantar que esa. Así es que eso es por un lado. Y por el otro lado, también hay otros nombres, como el de la famosa fundación, que muchas veces también como que les genera duda, porque, oye, una fundación es diferente a una asociación civil. Yo lo que les puedo decir es no. Una fundación es idem, es lo mismito que una asociación civil. Es más, e incluso cuando se van a constituir, si le ponen el nombre de fundación, está bien, pero en realidad lo que están constituyendo es una asociación civil. Aquí la clara diferencia, por ejemplo, y esto está en la misma ley, es, por ejemplo, aquellas que son sociedades civiles, que es diferente. Las sociedades civiles son grupos de autoayuda como colegio de ingenieros, colegio de abogados, colegio de arquitectos, colegio de bla, 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 bla. O sea, grupos que se reúnen para autogenerar recursos y autobeneficiarse con capacitaciones, con algunas cosas. Pero eso es importante y eso quería que también lo supieran. Y pues por mi parte, ahora sí, terminamos en tiempo. Eso es todo y de verdad estoy muy, muy agradecido por la oportunidad. Y creo que ahora vamos a dar paso a alguna duda que ustedes pudieran tener. Muchas gracias, maestro. Vamos a proceder a las preguntas que tenemos en el chat para después, si alguien quiere comentar algo, puede alzar la mano. Mireya Rodríguez pregunta, ¿qué régimen debo tener para estar en una asociación? Pues mira, en realidad el régimen que necesitan ustedes es el régimen de, ahorita te lo digo,
Ahorita te checo eso, te checo perfectamente bien el régimen. Pero si quieres, vamos a la siguiente pregunta. Ok. Preguntan, ¿qué requisitos se necesita para que el SAT te apruebe ser una donataria autorizada? Esa es padrísima, porque en principio, obviamente ya tienes que tener el acta constitutiva, ese es un requisito. También debes de tener tu cédula CLUNY, eso también. El representante legal tendrá que presentar también su credencial para votar, su comprobante de domicilio, mismo que presentó para la obtención del Registro Federal de Contribuyentes, está bien, pero hay una carta que se llama Carta de Validación de Actividades. Esa carta de validación de actividades te la da una institución con la que hayas colaborado que pueda garantizar o pueda asegurar que efectivamente la asociación se dedica a hacer lo que dice hacer. Vamos a decir un ejemplo, si tú trabajas en proyectos definidos, es régimen general, perdóname, régimen general. Es el régimen que les corresponde. Y regresando a lo de la carta de validación de actividades, digamos que si tú haces proyectos en pro de niños, obviamente la institución que te acredite es el IF, entonces le tendrás que solicitar mediante un escrito una carta de validación de actividades explicando que quieres ser donataria autorizada. Aquí hay una cosa bien interesante, y qué bueno que lo preguntas, porque dentro del objeto social pueden ser 2 hasta 3, 4 actividades que vayan incluidas. Entonces, tú le tienes que dejar claro al SAT cuál es la actividad preponderante que quieres acreditar para ser donataria autorizada. Al año siguiente solicitas la siguiente actividad y al año siguiente solicitas la misma actividad. Y la donataria autorizada, recuerden que es una facultad que te da la Hacienda Pública para que tú puedas quedar exento del impuesto sobre la renta, exhibir recibos deducibles de impuesto, que eso se le vuelve muy apetitoso a cualquier empresario, por supuesto, pero también te sujeta a otras normatividades. Pero también es importante mencionar que la donataria autorizada te permite que cada año tengas que estar actualizando la propia cédula, porque justo lo que se busca es garantizar que la asociación siga realizando las mismas actividades. Entonces, si una vez tú solicitaste a tu carta de validación de actividades, dependiendo de lo que estemos hablando, al INDESOL, a la CEDESOL, a la Semarnat o a cualquier institución, la Secretaría de Educación Pública o al IF, dependiendo de la actividad, cada año pues ya te van conociendo, obviamente ya se vuelve más fácil, pero esos son los requisitos principales para hacer, y lo haces de forma electrónica y no tiene ningún costo. El tiempo promedio de respuesta es alrededor de entre 13 a 5 meses. Ok, muchas gracias, maestro. Nos piden si nos puede compartir sus datos, creo está en una de las diapositivas, maestro. Al final, bueno, de una vez sí se los pongo. Ok. Con muchísimo gusto. Bueno, y aquí vienen las siguientes preguntas. Roberto Rabadán pregunta, ¿existe algún contacto que apoye económicamente la constitución de una AC? No, Roberto. Anteriormente, algunas instituciones tenían programas que sí efectivamente acompañaban el fortalecimiento y la Constitución. Hoy día solamente creo que el INDESOL tiene una red en realidad no sé si todavía lo tengan, habrá que revisarlo, pero el INDESOL tenía una red de notarios solidarios donde te daban un costo muy bajo. Aquí también, qué bueno que lo preguntas, Roberto, porque los costos de la Constitución legal no están establecidos en ningún lado. Eso los pone cada gobierno y pueden ser desde los 8,000 hasta los 20,000 pesos. Ahí sí, sí te recomiendo que te acerques con el INDESOL o con la persona que te vaya a brindar el acompañamiento para que juntos busquen un notario solidario que te dé un costo accesible, estamos hablando de que en este sentido está alrededor de unos 6,000, 7,000 pesos, un costo accesible, pero aquí es importante, y justo por eso hablo de que es importante tomar decisiones antes de, porque esos son de los costos que tenemos que evitar, o sea, duplicar
el costo de la Constitución, porque imagínate llegar a la Constitución y de pronto tengas que regresar, decirle que siempre no, porque alguien ya se salió y de pronto otra vez vas de nuevo, pues te va a volver a cobrar. Entonces, que en un momento llegues y en ese mismo momento se haga todo. Pero aquí lo que yo quería comentar era que, que para este efecto, cada estado pone su propio gravamen. Es importante que cuando el notario ya te dé el costo, ya venga con incluido los gastos de derechos, porque a veces también es una trampita el que te dicen, sí, te cuesta 4,000 pesos, y tú te quedas con la idea que son 4,000 pesos, pero ya cuando estás al momento de la firma te dicen, oye, pero falta tanto. No, pero ¿por qué? Pues es que son los derechos, eso nada más es de la asesoría, no, tiene que venir ya integrado. Entonces, es importante, Roberto, y en ese sentido se maneja. Gracias, maestro. Erika Müller pregunta, ¿cuál es la principal diferencia de una OSC y en nuestro país cuál conviene más considerando el objeto social? No, mira, básicamente va en el sentido de a lo que se quieran dedicar. O sea, las OSCs son organizaciones de la sociedad civil, lo que es lo mismo, asociaciones civiles, o sea, es lo mismo. Aquí la única diferencia va a ser el objeto social, pero el objeto social lo determinan las personas, no lo determina ni la persona que les dé acompañamiento, ni el notario. Aquí nace con la creación del grupo y con la inspiración de ustedes que quieran atender una causa específica. Pero no sé si a eso te refieras o te refieras a otro tipo de figuras. Aquí estamos hablando de organizaciones civiles que buscan atender una necesidad y que a partir de ahí, pues evidentemente contribuimos con el desarrollo de cierta región, pero también de alguna forma también es una forma de contribuir nosotros como seres humanos, ¿no? ¿Se puede vivir de ello? Sí se puede vivir y puedes dedicarte a ello perfectamente y vivir dignamente, claro que sí, pero pues sí precisa de una serie de pasos que hay que ir identificando como el que queremos hacer. Y eso es básicamente, o sea, yo no les podré recomendar, oigan, dedíquense a esto, porque a veces eso justo es lo que sucede. Para este año, por ejemplo, el año pasado, recordarán que la coyuntura política era la migración. Entonces, todo el mundo quería hacer cosas en favor de la migración. Pero de pronto, este año se volvió la salud por la cuestión de la pandemia. Pues ahora todo el mundo quiere hacer cosas en cuestión de salud. No se vayan con coyunturas. Mejor identifiquen desde dentro de sí mismos a qué se quieren dedicar y entonces ya pónganle un nombre o una actividad ya específica, pero básicamente eso es lo que yo recomendaría. Muchas gracias, maestro. Si me permite bajar su presentación, voy a compartir la liga de registro, sí, así por favor. como también voy a poner un poquito de lo que es el premio VM por el desarrollo social. Si alguien tiene alguna duda o quisiera externar algún comentario, los demás comentarios que están en el chat, maestro, pues son de felicitaciones. Gracias por esta conferencia. Es un tema muy importante. Si alguien quiere tomar el micrófono, adelante. ¿No? Bueno, voy a permitirme compartir lo que es la liga de registro, pero también nos queremos invitar a lo que es el premio VM. No sé si, maestro, si nos puede compartir también usted su experiencia también en este evento que año con año se realiza en nuestra universidad. Maestro, Luis. Atiendan, mande. Sí. Bueno, sí, ¿me escucha? Sí. Si nos puede compartir un poquito lo que es su experiencia también en este evento que es Premio VM. Sí, con mucho gusto. Sí, pues sí, es una invitación a que participen en esta convocatoria Premio VM. Es una convocatoria que si bien está o se desprende de la Universidad del Valle de México, pero permite que muchos jóvenes puedan
participar, o sea, no tienes que ser estudiante de la UVM, esa es una gran virtud, pero evidentemente busquen que la matrícula participe, pero es una convocatoria que premia a proyectos que no necesariamente tienen que venir de organizaciones civiles, pueden ser también proyectos productivos, pueden ser diferentes tipos de proyectos, pero aquí la parte importante es que sean proyectos que nazcan por los propios jóvenes y que contribuyan al desarrollo de una comunidad. Esa es la virtud más grande que tiene esa convocatoria, y yo sinceramente tengo mucho tiempo de participar, prácticamente desde su creación, y yo sí los invito a que participen en esta convocatoria. En realidad es contar una historia, es decir, cómo lo hacen, enamorar a la gente sobre lo que ustedes están haciendo, y pues miren, hasta con la ventaja de que por hacer lo que les apasiona, pues pueden obtener un premio, pues está maravilloso. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, pues si no hay algún otro tema o comentario, pues agradecemos, maestro, por este espacio, por su tiempo, por su conocimiento. Y pues, estimado auditorio, también agradecer enormemente el que hayan asistido. Y es así como finalizamos este evento, no sin antes agradecer a todos ustedes por su presencia. Ponemos aquí en la pantalla, si aún no se han registrado, aquí está la liga, igual la compartimos en el chat. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muy buenos días a todos y que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Muy buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Maestro Norico.